Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Fíjense que tuve algunos problemas, primeramente de enfermedad, tuve COVID, tenía problemas para la respiración, pero bueno, aquí estamos y creo que vamos muy bien. El tema de hoy es los criterios o los 5 criterios específicos para una buena redacción, no para la redacción, para una buena redacción. Y obviamente eso nos permitirá generar pues buenos documentos. Al final de cuentas es lo que se pretende en este trabajo. Eh, ¿cómo poder llegar a poder determinar una buena redacción? Pues bueno, vámonos iniciando con los primeros puntos. ¿Qué es lo que tenemos que buscar en específico? Obviamente es generar una muy buena intelección. ¿Qué significa la intelección? Es la búsqueda de la información, selección de una buena fuente que obviamente sea lo que estamos buscando para lo que vamos a redactar. Muchas de las veces utilizamos palabras medias, ahora sí que, como dicen, muy de glamour, pero a veces el significado no es congruente con lo que queremos. Entonces es muy importante la selección de la fuente, es que sea de acuerdo a lo que queremos narrar. La determinación, obviamente la determinación es eso, ¿no? O sea, generar una buena elección de lo que queremos transmitir. También es importante mencionar que el documento puede ser interno o puede ser externo. Importante recomendarles. Si la elección es para interna, hay que también saber los niveles de comunicación, los niveles de lenguaje coloquial, científico, qué tipo de narrativa queremos hacer. La disposición, perdón, la invención es cómo vamos a plantear la información, cómo la vamos a mencionar. Y esto te va a permitir a ti, obviamente, transmitir la idea principal, el código como lo conocemos, ¿verdad? La disposición es muy importante, o sea, cómo nosotros vamos a meternos en esa sinergia de vamos a decirlo de esta manera, cómo poder determinar esa elección y sobre todo la elaboración del texto en sí. O sea, de ahí vamos ahora sí a iniciar con las características de nuestro documento. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que buscamos informar? Ese es objetivo. ¿Cuáles son las oraciones que vamos a enunciar? Pero sobre todo el verbo va en presente, va a futuro, va infinito. O sea, ¿qué tipo de verbo queremos utilizar? Se elaborará un infinito. Presente. Debemos elaborar, o sea, es poner tiempos y sobre todo, cómo queremos que el lector asuma el código del mensaje. ¿Por qué? Porque en esto también depende lo que tú buscas en la oración, como si hay dos tipos de textos, ¿verdad? Que es el divulgativo, como todos lo conocemos, que es el que informa sobre un tema por ejemplo, en el sindicato, en una oficina. Es un tema de interés para la gente que está ahí. Por ejemplo, yo me he fijado en algunas oficinas, es más, no nos vayamos tan lejos, en el Seguro Social. En el Seguro Social, yo me he fijado que ponen am, y se me fue el nombre, en su pizarra, eh, anuncios sindicales e información para los trabajadores. Pero la mayoría de lo que lo vemos somos la gente que vamos, que no tenemos nada que ver. O sea, no tenemos nada que ver con esta información. Entonces, ahí, obviamente, yo creo que no es el lugar correcto. Creo que debemos de buscar
¿Dónde es donde deben de estar estas informaciones? Que es el tipo, el que conocemos como el divulgativo. El especializado, amo, aquí obviamente va dirigido a ciertas personas en específico que tiene un grado de dificultad alto. Obviamente a esto me refiero con un especialista en ingeniería mecánica, e ingeniería metalúrgica, los arquitectos, o sea, ¿por qué? Porque vas a utilizar palabras que vayan de acuerdo al conocimiento de estas personas. Eh, ¿Qué tipo de narrativa queremos también? Es importante también cuando tú vas a narrar una situación bibliográfica, pues aquí es recomendable el estilo, cuando vas a generar una información, no sé, por ejemplo, una información histórica. Para esto, pues obviamente tú tienes que entender que tienes que tener una referencia. ¿A qué me refiero con una referencia? A que esta referencia pues tiene que llevar pues un sustento filosófico. Este sustento filosófico te va a permitir pues obviamente que, que tengas una referencia bibliográfica, por ejemplo. eh, el autor, Reyes Martínez Anselmo. Reyes Martínez Anselmo. Y ya le pusiste el nombre. Y luego después ponemos el año, 1987. Y luego nos vamos con el país, Barcelona, España. Y luego después el nombre del libro y en cursiva. Y luego después, si es una página en específico y si es de una universidad o si nada más es una referencia literaria, o sea, qué tipo de adecuación tiene que hacer. Y ahí, pues obviamente, es confirmar lo que estás diciendo, ¿verdad? Otra de las cosas que tienes que tener es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Las ideas. O sea, la cohesión es importante, que no te salgas de las ideas que tú estás narrando. Y sobre todo en la redacción, en la narrativa. Porque son dos cosas que van una de la mano de la otra, la narrativa y la redacción. La narrativa es la cohesión, que no te salgas de tu idea principal, que no te pierdas, o sea, diciendo, por medio del presente informamos a los trabajadores de esta fábrica que el próximo jueves y viernes no laboraremos. Y luego de ahí te metes a un callejón sin salidas, derivado de que esto son de días santos, pero el sindicato ha buscado la forma gracias a lo... O sea, te pierdes. No, o sea, concreto, concreto. Por eso dice que la cohesión es importante. Las ideas deben de estar conectadas. O sea, de una manera lógica, así, que vaya en secuencia. Y obviamente estos son el uso de los conectores como para cuando, etcétera, etcétera. Cuando tú organizas bien esta parte de la cohesión, pues obviamente la claridad, pues no te va a dejar de lado. ¿Por qué? Porque la claridad es esencial. O sea, el mensaje debe de ser muy concreto, entendido, evitando totalmente las ambigüedades, o sea, decir las cosas a medias. Y esto, pues, te va a permitir que no se confunda la gente. Una cosa muy importante, el lenguaje tiene que ser directo, directo y preciso. ¿Por qué? Porque si te pierdes, imagínate, o sea, pierdes no solamente la cohesión, sino la claridad. Y esto pues obviamente te va a permitir la precisión y te va a permitir evitar expresiones vagas y utilizar términos que dices, bueno, ¿y este cuate qué onda? O sea, y dices, es cuando decimos, es que el texto es impreciso. ¿Pero por qué impreciso? Por eso, porque no determinaste con precisión lo que querías. Y sobre todo, como decía, ¿no? Tiene mucho que ver
¿A qué público a qué público, a qué lector va dirigido? ¿Por qué? Porque la sencillez del documento también tiene que ser muy importante, porque la redacción favorece en cuanto al tipo de lenguaje. Como lo dije hace rato, si es un tipo especializado o de divulgación, aquí es donde entra la sencillez. Aun y cuando sea de especialista, también tiene que ser muy sencillo, de manera concreta y sobre todo entendible. Y pues obviamente, ¿no? No nos podemos dejar de lado las normas ortográficas y gramaticales, porque debemos de respetar puntos, comas, signos de admiración, signos de interrogación, signos de exclamación, y esto es la correcta puntuación, y eso te va a permitir también que el lector no deje de lado lo que tú quieras expresarle, ¿verdad? Si es una carta, dirigida a un amigo, en este caso podemos hablar de otro tipo, ¿no? Que son las formales y las informales. Y esto, pues obviamente lo entiendes correctamente cómo está, sincronizado, ¿no? Una de las cosas que yo me he fijado, déjenme acordarme, la falta de adecuación del texto. O sea, cuando nosotros el lenguaje no se ajusta al contexto o bien a la audiencia, pueden surgir malos entendidos, como es en el WhatsApp, ¿eh? Aguas. En el WhatsApp cometemos muchas malentendidos y sobre todo percepciones de la gente. Y las percepciones no deben de ser parte de un mensaje. La percepción debe de ser concreta, lo que tú le quieres decir. Muchas veces un emoticón en el WhatsApp te pierdes. Entonces es importante pues que nuestra narrativa sea correcta. Y pues ya, sin dejar de lado la falta de precisión, pues entiendo que esto te va a permitir generar una excelente, pero muy excelente, este, sincronía a lo que tú andas buscando. ¿Qué es lo que busca generalmente el lector? ¿Qué busca? Pues buenos trabajos, ¿no? Muy buenos trabajos que te permitan analizar en concreto lo que tú andas buscando. Otra idea, y no me gustaría como que dejarlo así al aire, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros vamos a entender? ¿Cómo nosotros vamos a entender este, esa situación del léxico y la semántica? ¿Qué es el léxico y qué es la semántica? Eso te va a permitir también una buena narrativa. Hay palabras como la polisemia. ¿Qué es la polisemia? Muchos entendemos como que decimos la polisemia. Ah, la policía. No, no, no. Polisemia. A ver, ¿alguien de ustedes me quiere decir qué es? Sí. Ah, perfecto. Más o menos. Permítame. Ah. Bien, la polisemia es obviamente una pluralidad con significados o de una expresión lingüística. Por ejemplo, ¿cómo podríamos decir? Un ejemplo de la polisemia es taco, ¿qué significa la pieza del zapato, ¿no? Pero también es la tortilla de maíz. O sea, ahí es cuando hablamos de una expresión polisémica. Pero también ahí podemos entender otras palabras como homonimia. ¿Qué es la homonimia? Que es algo muy similar. El sinónimo, pues ya sabemos que un sinónimo es, por ejemplo, sinónimo ¿qué estaría bien? Un sinónimo de pato, un sinónimo de pato, rápido, rápido, rápido. ¿Qué es un sinónimo de pato? A ver. Y ya se tardaron. Un sinónimo es aquello que es
lo mismo, pero con diferente palabra. ¿Sí? Lo mismo, pero con diferente palabra. Y un antónimo, pues es lo contrario. Un antónimo es lo contrario. Y la homofonía, perdón, la homofonía, qué es la homofonía? Homofobia. A ver, nadie, híjole, también es una situación lingüística que se refiere a la cualidad de homófono. Y qué es homófono? A ver, defínanme qué es homófono. Bueno, homófono pues, es un conjunto de voces que cantan al unísono también, ¿verdad? Se puede entender como esa palabra. Y así como esta, también entendemos otras palabras como parafrasear. Cuando decimos parafrasea lo que dijo no sé, am, dice Ramón López Velarde con su obra maestra de Suave Patria. Ah, pues que Ramón López Velarde se expresó de la suave patria al referirse de Jerez, Zacatecas, cómo hablaba de sus calles, etcétera, etcétera, ¿no? Está parafraseando, no está transcribiendo, esa es la palabra más, más normal ¿cómo se llama? En la parte de la paráfrasis. O bien, cuando lees un ensayo y te dicen, por favor, haz una paráfrasis de esta lectura. Y ya, pues obviamente tú sabes que tienes que analizar el documento. Y luego vienen los escollos gramaticales. ¿Qué es un escollo gramatical? El escollo gramatical es, por ejemplo, cuando decimos, oye, ¿por qué andas en la calle? Porque me dejaron salir. A ver. Eso es un escollo, ¿eh? ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Signo de interrogación. Porque separado, ahí ya es un escollo gramatical, porque nos meten broncas, así como luego decimos, ¿no? Un escollo es eso, o sea, que son palabras que tienes que saber cuándo utilizarlas, cómo utilizarlas, cuándo se acentúa, cuándo no se acentúa, cuándo se utiliza un signo de interrogación, un signo de exclamación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un escollo. El por qué. Si no, y si no, otra palabra que encontramos, que encontramos muy, muy comúnmente en esa situación. Si no, sí, no. Entonces, en esta clase que estoy yo dándoles a ustedes, entendemos este tipo de análisis, ¿no? Si no quieres, y luego, si no quieres, o sea, son palabras que también son significados de un escollo. Este es otro escollo gramatical. Y luego viene la última palabra que creo yo que podría significar un poquito de palabra, perdón, de problema. ¿Qué es la síntesis o sintaxis? Ah, es que una lleva acento y la otra no. ¿Qué es la sintaxis? ¿Qué es la sintaxis? Muchos nos preguntamos, a ver, ¿qué es? ¿Qué es la sintaxis? Bueno, la sintaxis es una parte gramatical también que estudia el modo en que se combinan las palabras y bien los grupos que éstas forman para expresar significados. Por ejemplo, ¿como cuáles? A ver, un ejemplo rápido, rápido, rápido. Como nadie. Bueno, se los voy a dar. La mayoría de las oraciones en inglés siguen un orden de palabras, sujeto, verbo, objeto, ¿sí? Y nosotros en el español no. En el español primero es artículo, sujeto, verbo y objeto.
Entonces, el niño pateó la pelota. Y en cambio en Estados Unidos dicen, the boy kicked the ball, ¿sí? O sea, es muy similar, pero al final de cuentas lleva ciertas diferencias, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos explicar acerca de la síntesis, que es una rama de la gramática que estudia cómo combinar las palabras, ¿sí? Para formar oraciones correctamente. Esa es lo que viene siendo la síntesis. Y luego viene también ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Bueno, decir las cosas a medias, eh, sin una clara narrativa, ¿no? Eh, por ejemplo, el niño viene. ¿De dónde viene? Ah, ahí viene. Ah, ya es diferente. Entonces tú me dijiste la palabra o la frase muy ambiguamente, ¿no? No entendí correctamente. Y luego viene otra palabra, cacofonía. Ay, 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 ¿y qué es eso? Cacofonía. Bueno, es una disonancia que resulta de la inarmónica combinación de los elementos acústicos de la palabra. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el ruido de la rueca rueda rápidamente. Juan juega con juguetes en la jungla. Yo no quiero que me quieras que como quieras que te quieran. O sea, es como utilizar dos, tres palabras que tienen un sonido muy similar. Esa es la cacofonía. Eh, pero, ¿por qué me preguntas por qué? Ah, esta otra cacofonía. Y así palabras como esas debemos de tener mucho cuidado al momento de estar expresándonos. Eh, Dentro de los últimos puntos, la palabra que utilizamos mucho, por cierto, es el solecismo. ¿Qué es el solecismo? Es un error de síntesis, ¿sí? Por ejemplo, ay, perdón. Por ejemplo, si nosotros decimos, hubieron muchos invitados en la fiesta. Hubo muchos invitados en la fiesta. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Hubieron muchos invitados en la fiesta o hubo muchos invitados en la fiesta? Hubo muchos invitados en la fiesta es la manera correcta. Hubieron, esa es incorrecta. Esa es el solecismo. O sea, cuando no hablamos o nos expresamos correctamente. Por último, pues el barbarismo es cuando utilizamos una palabra así o muy agresiva pues la verdad es que a lo mejor no supimos expresarnos, no supimos expresarnos. Esta sería pues nuestra clase que quedamos pendientes. Les voy a mandar el trabajo final, que yo creo que no hay ningún problema, que vamos a ver, es el gerundio, el deber y deber de los anfiboligias y la pobreza del vocabulario. Eso es lo que me van a definir ustedes en un trabajo ¿cómo se llama? En PowerPoint, Canva, PDF, ¿sale? De todos modos, la clase yo se las mando en un ratito, no la había podido mandar porque únicamente traía mi celular y pues, la verdad es que no la pude trabajar. Un tema muy importante que yo creo que sí tenemos que utilizar y trabajar mucho es cómo nosotros utilizamos la comprensión y expresión oral, ¿sí? O sea, cuando alguien habla con nosotros, pues muchas veces tampoco le entendemos muy bien, pero también hay que tener cuidado al momento de que cuando nosotros hablamos. Esto lo van a encontrar en el libro que les mandé. Es un libro muy bueno y ahí creo que van a poder encontrar
todo sin ningún problema. Me gustaría mucho que pudieran darle continuidad a este taller porque está muy padre, ¿eh? El libro que les envié es muy, muy, muy completo. Creo que les va a ayudar mucho. No me queda más que decirles muchas gracias y nos vemos próximamente. Ya les estaremos avisando cuándo es el examen. Un abrazo fraterno, cuídense mucho y hasta la próxima.